Hola, en este vídeo vamos a ver las características principales del movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es, por ejemplo, el movimiento que seguiría una masa M enganchada en un resorte o muelle cuando lo desplazamos de su posición de equilibrio, de reposo. Lo desplazamos una cierta longitud, estirando el muelle, por ejemplo, e inicia un movimiento hacia la posición de equilibrio, pero se pasa, comprime el muelle hasta una cierta posición y vuelve de nuevo a oscilar y hace un movimiento así, oscilatorio. El movimiento armónico simple es este movimiento de una masa en un resorte o muelle, pero es importante por varias razones en física. También es el movimiento que realiza una molécula diatómica cuando vibran sus átomos, por ejemplo. Diatómica, así, oscilarán con un movimiento armónico simple los átomos de la molécula, o los átomos de un cristal o de un metal, por ejemplo, de un sólido, en torno a su posición de equilibrio también. Y por último, está íntimamente relacionado el movimiento armónico simple con las ondas. Perdón. Y por eso lo vamos a ver en el tema de oscilaciones y ondas. Bueno, ¿cómo se produce este movimiento? Se origina porque al desplazar el muelle de su posición de equilibrio, tanto estirarlo como comprimirlo, aparece una fuerza recuperadora que es proporcional a la posición X, a la distancia X que hemos desplazado de la posición de equilibrio, es decir, X es el desplazamiento respecto de la posición de equilibrio. Pues aparece una fuerza que llamamos fuerza recuperadora, que va siempre apuntando hacia la posición de equilibrio. Si estamos aquí, apunta hacia la izquierda, y si estamos aquí, apuntará hacia la derecha, siempre hacia la posición de equilibrio, que es una fuerza que que empuja hacia el centro y por tanto trata de recuperar la posición de equilibrio. Lo que pasa es que, como esto es una masa y tiene una inercia, cuando pasa por aquí con una cierta velocidad, digámoslo así, se pasa de la posición de equilibrio, la fuerza empieza a empujar de nuevo hacia la posición de equilibrio hasta que se para y vuelve a oscilar. Entonces, bueno, vamos a ver con esto las propiedades más importantes del movimiento armónico simple. La primera ya ha aparecido, es esta constante K, constante recuperadora del muelle, que nos da la fuerza en función de la posición, ¿vale? El menos aquí se refiere a que si la posición, tomamos las posiciones positivas hacia la derecha, por ejemplo, pues si la X esto es X igual a 0. Si la X es positiva, la fuerza es negativa, y si la X es negativa, pues la fuerza es positiva. De ahí el signo menos, ¿vale? Bueno, esta es la constante recuperadora del muelle, que nos dice cuán rígido es el muelle, cómo de fuerte es la fuerza que aparece en función del desplazamiento, ¿vale? Es fácil ver que tiene unidades de fuerza
entre distancia, es decir, newton por metro. Muy bien. Otro parámetro importante del movimiento armónico simple es lo que se llama la amplitud del movimiento, que es a la distancia más lejana que alcanza el objeto respecto de la posición de equilibrio. ¿Vale? Por ejemplo, si esta es la posición de equilibrio, x igual a 0, y el movimiento hace así, y esto es, pues yo que sé, 1,2 metros, y por aquí también 1,2 metros, pues la amplitud de este movimiento es 1,2 metros, ¿vale? La x se mide en metros y la amplitud también. Muy bien. Otro periodo importante es otro parámetro importante es la frecuencia de movimiento. Esto es un movimiento periódico, se repite en el tiempo y entonces tiene una frecuencia y un periodo. La frecuencia es el número de oscilaciones completas por unidad de tiempo. Una oscilación completa es si yo parto del punto de máxima elongación de la amplitud, por ejemplo, y hago así, esto sería una oscilación completa. Vale. ¿Cuáles son las unidades de la frecuencia? Pues las unidades de número es número y las unidades de tiempo pues es el segundo, así que esto es 1 partido del segundo, o bien segundo a la menos 1, o bien hercio, en honor de Hertz. ¿Vale? Esto es un hercio. Y asociada a la frecuencia está el periodo, que es el inverso. El periodo es el inverso de la frecuencia, es un tiempo, por lo tanto, ¿y qué tiempo es? Pues el tiempo de una oscilación completa. Como decía, el tiempo se mide en segundos. Por último, utilizaremos también la frecuencia angular omega, que en vez de medirse en oscilaciones por segundo, se mide en radianes por segundo, y la relación con la frecuencia es que es 2pi por la frecuencia, ¿vale? O bien 2pi utilizando esta entre el tiempo, ¿vale? La frecuencia angular se mide en radianes por segundo. Aquí veis 2pi radianes es una vuelta, entonces número de oscilaciones pues nos da número de vueltas por segundo. ¿Dónde aparece esta frecuencia angular? Pues aparece en la función de la posición x en función del tiempo, que se puede expresar con la siguiente fórmula matemática: a por coseno de omega t más phi. Ahora explico qué es cada cosa. Esta a es la amplitud. Esta x es la posición del objeto de la masa m en función del tiempo, ¿vale? Esto es una fórmula que nos da la posición en función del tiempo. Podéis convenceros de que aquí tenéis que poner la amplitud, porque ¿cuál es el valor máximo del coseno y mínimo? Pues el máximo es más 1 y el mínimo es menos 1, de modo que esta x de t va a ir desde menos a hasta más a, ¿vale? De hecho, esto es una función coseno,
si la pintáis, esta es la posición del objeto, la posición en función del tiempo. Tenéis el muelle, tenéis el objeto de masa m, contáis las posiciones desde aquí, desde x igual a 0, veis que hace así, va desde más a hasta menos a, entonces pues hace así, coseno de omega t, ¿vale? Y va desde a menos a, ¿vale? Y en cada instante de tiempo pues vale segundos de la fórmula. Entonces, aquí esta es la frecuencia angular, omega o 2pi f, ¿vale? Que nos controla el número de oscilaciones en un determinado periodo de tiempo. Si la frecuencia es más alta, por ejemplo, esto es una frecuencia omega 1, si ahora pinto un movimiento con una frecuencia omega 2 mayor que omega 1, pues oscilará más número de veces por segundo, ¿vale? Este tiene la misma amplitud, el de omega 2 he pintado, pero más frecuencia, he pintado algo así, a coseno de omega 2 por t más phi. Vale, ¿y qué me queda? Bueno, este phi es lo que se llama el desfase inicial, que controla si empezamos en A o en una posición intermedia, ¿vale? Por ejemplo, si tomamos phi igual a 0, pues x en 0 va a ser A, ¿vale? Si metéis tiempo 0 y desfase 0, queda coseno de 0 y esto queda A. Y si ponéis otro phi distinto, pues x en 0 pues será algo entre menos A y A, ¿vale? Entonces, otra cosa. La posición inicial será una posición intermedia. Entonces, este phi nos controla eso, ¿vale? Phi es un ángulo, va de 0 a 2pi, un ángulo en radianes. Se me olvidaba que hay una relación entre el periodo o la frecuencia angular o la frecuencia y la constante de recuperación del muelle y el valor de la masa que tengamos. De esta manera, el periodo, por ejemplo, o el inverso de la frecuencia, el periodo lo podemos calcular a partir de esta relación, viene dado por la relación entre la masa y la constante, bueno, la raíz cuadrada y multiplicado por 2pi, ¿de acuerdo? De aquí podéis sacar otras, si queréis, otras relaciones. Si tenéis que omega es 2pi f, pues también podéis sacar cuánto vale omega en función de la masa y de la constante del muelle, por ejemplo, que es muy fácil aquí. Lo podéis hacer así, f es 1 partido de 2pi raíz de k partido por m, y entonces omega, que es 2pi f, pues tenéis 1 partido por 2pi raíz de k partido por m, por ejemplo. Entonces omega es raíz de k partido por m. Bueno, esta o esta son todas la misma ecuación, ¿vale? Solo hay una relación entre el periodo o la frecuencia, si queréis, y los parámetros del modelo, es decir, perdón, del movimiento. Cuánto vale la masa y cuánto vale la constante recuperada del muelle.